Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 13 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre. La tarde de hoy, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos rechazaron los esfuerzos ilegítimos del régimen de Maduro por despojar de su inmunidad a diputados de la Asamblea Nacional en Venezuela tras la decisión de la Constituyente Comunal de ordenar el pase a juicio de 3 parlamentarios por supuesta traición a la patria. Todo esto al margen de la Constitución y las leyes. Esto lo decimos nosotros. El embajador y asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, hizo un llamado a la comunidad internacional para responsabilizar a Maduro de estos hechos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunciará ante la Asamblea General de Naciones Unidas al régimen venezolano por dar protección a terroristas. Susan Trish está en Venezuela, aseguró en entrevista con la FM en Bogotá. Recordar que Maduro le dio la bienvenida a Santrich y a Iván Márquez, exguerrilleros de las FARC, si decidían venir a nuestro país. Por cierto, Jorge Arreaza, lejos de desmentir esta información, responsabilizó al gobierno colombiano de las muertes de líderes sociales en el vecino país. Varios datos. Según el ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, cada vez que se sientan a dialogar en Barbados, él se alegra. Pues tendrá que decírselo al presidente de la Constituyente Comunal. Esto lo decimos nosotros. La Asamblea Nacional designó a Carlos Jordá como nuevo jefe ejecutivo de Citgo. Y en el mundo del arte, el tenor Plácido Domingo niega acusaciones de acoso sexual en su contra, luego de las denuncias de 9 mujeres en su contra. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y tal como lo recogían los medios de comunicación nacionales e internacionales, ayer el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a la línea del oficialismo, ordenó quitarle la inmunidad a otros 3 diputados venezolanos. Así lo reseñaba el portal argentino Infobae. Los 3 legisladores en la mira por, y esto lo ponen entre comillas, traición, son Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa. Ahora la constituyente liderada por Diosdado Cabello cumplirá con ese pedido, al margen de la Constitución, por cierto. El único organismo, la única institución que puede allanar la inmunidad parlamentaria en nuestro país es la propia Asamblea Nacional. La maniobra, dice Infobae, es una práctica ya sistemática de la dictadura para vaciar el Parlamento. De hecho, tal como lo reflejó la expresidenta Bachelet y alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, esta persecución en nuestro país contra la disidencia lleva al menos 10 años. Incluía a la expresidenta Bachelet el periodo del expresidente Chávez. Para hablar acerca de este tema, vamos a conversar con uno de los diputados mencionados en la jornada de ayer. Se trata de Tomás Guanipa. Con él queremos hablar acerca de las motivaciones que puede tener el presidente de la Constituyente Comunal para promover un proceso de esta naturaleza, tomando en cuenta, lo que ya ha dicho la comunidad internacional. Decía el embajador designado por la Asamblea en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, que el presidente de la Constituyente Comunal reaccionaba como lo hemos visto, producto de que lo han dejado fuera de las negociaciones promovidas por el gobierno de Noruega. ¿Qué opina usted? Mira, sí, yo creo que es evidente que él no está representado en esas negociaciones. Creo que es evidente
que allí existen posiciones que están contrapuestas entre sí y que están batallando por imponerse, y demuestra claramente que no hay confianza internamente entre ellos. Yo creo que eso es muy claro, y creo que al final quien juega a debilitar la posibilidad de que en Venezuela haya una transición pacífica en un país donde ya es inevitable que se dé un cambio, es justamente quienes radicalizan sus posiciones, como es el caso de Diosdado Cabello, que se ha convertido en una especie de Vladimiro Montesinos, lo que fue Vladimiro Montesinos en el gobierno o en la dictadura de Fujimori, o lo que fue Pedro Estrada en la dictadura de Pérez Jiménez. Un triste personaje que representa lo peor del ser humano y que es un ejemplo de lo que nadie debe ser, y en todo caso pasará a la historia como un triste personaje de una oscura página que tuvimos que vivir los venezolanos. Ahora, ¿qué hacer con, digamos, los funcionarios que acompañan a Nicolás Maduro, que probablemente a estas alturas no tienen que negociar? Y ahora mismo pienso en las recientes sanciones, la inclusión en la lista de más buscados de uno de los más cercanos colaboradores de Nicolás Maduro. Yo creo que son personas que están muy comprometidas en hechos de corrupción, se habla de narcotráfico inclusive, y todo esto son cosas profundamente graves que a ellos tal vez les hacen pensar que no tienen futuro, y a nosotros nos hacen pensar que le están haciendo un daño tan irreparable al país, que el tiempo que duren en la gestión que están teniendo, pues es el tiempo que se le quita al futuro de Venezuela y de reconstrucción. Esa es una gente que está representa la corrupción más grande que hemos vivido en la historia del país, y en todo caso, cuando el país cambie, la justicia tendrá que hacer su labor, y muchos de ellos tendrán que pagar los delitos que hasta ahora han cometido. Diputado, pasa con los partidos que hacen vida en la oposición, en la Asamblea Nacional, que también, bueno, aparentemente tienen que lidiar con diferencias, el enfoque, en torno al enfoque para alcanzar el objetivo que es la transición a la democracia, porque ha sido imposible, y creo que lo hemos hablado en varias oportunidades, llegar a un punto medio, tomando en cuenta, entre otras cosas, la profundidad de la crisis que atraviesa nuestro país. Mira, yo creo que ha habido una unidad en el propósito de lograr un cambio en Venezuela, pero nosotros somos de lo que pensamos que la unidad tiene que tener acciones concretas, y esa estrategia tiene que pasar por estar en todos los tableros que hayan, que puedan generar un desenlace, que es lo que el país está esperando y qué es lo que necesita. Y en ese sentido hay algunos que piensan que es más importante el medio, algunos pensamos que cualquier medio es un medio que tiene que evaluarse con tal que eso pueda tener como consecuencia el fin fundamental, que es lograr el cambio, el cese de la usurpación, el quiebre de la dictadura y el inicio de un proceso democrático en el país. Yo creo que ha habido una mayoría muy clara que ha estado cohesionada alrededor de la figura de Juan Guaidó desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y la encargaduría de la presidencia de la República, y creo que nosotros tenemos que entender que más bien hemos actuado de una forma cohesionada, a pesar de algunas diferencias que pueden ocurrir y que pueden darse con individualidades. Pero también hay que destacar que el gobierno nacional, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura, utiliza los mecanismos de coerción para cooptar y para tener y comprar a dirigentes que, diciéndose opositores, le hacen el juego al gobierno y juegan a la permanencia del gobierno. Imagínense que hasta cuando se habla de gobiernos de coalición, pues esas son cosas que al final lo que terminan es tratando de ayudar al gobierno, y el gobierno quiere tener una oposición que esté hecha a su medida. ¿A qué factores se refiere, diputado? Bueno, que te comentaba que para mí no es importante que profundicemos en diferencias, sino que más bien profundicemos en lo que nos une, y gracias a Dios quienes le pueden hacer el juego al gobierno es una minoría que raya en individualidades, y por lo tanto yo creo que lo importante es que la gran mayoría, la cohesión que ha habido entre las fuerzas que estamos en la Asamblea Nacional, que representamos los 90% de la votación que hubo en el 2015, estamos unidos en torno a la posibilidad de que en Venezuela haya un cambio y a la lucha que tenemos que tener sin aflojar hasta que ese cambio se dé. Diputado, ¿qué opina usted, cómo interpreta usted las declaraciones, por ejemplo, del embajador John Bolton, asesor de la Casa Blanca, advirtiendo en el marco de una reunión convocada en la ciudad de Lima que el tiempo del diálogo se había acabado y que venía el momento de la acción? Estados Unidos ha sido un país aliado de la democracia venezolana, y yo creo que es a nosotros quien nos toca llevar la batuta del proceso de cambio, y entendiendo pues todas las dudas que existen, que nosotros también tenemos en cuanto a un mecanismo que es el mecanismo de Oslo, que es simplemente para nosotros es un mecanismo más. Ellos se levantaron de la mesa, pues simplemente seguimos trabajando en todas las demás áreas
para lograr el quiebre del gobierno y el cese de la usurpación. Finalmente, diputado, para no quitarle más tiempo, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hablaba de acciones justamente en la dirección, por ejemplo, de formar gobierno, justo cuando denunciaba lo que pretendía ser la constituyente comunal. ¿Hasta dónde ha pensado avanzar el Parlamento para alcanzar el objetivo? ¿Eso incluiría, por ejemplo, un gobierno en el exilio? No lo sé. ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, yo creo que Guaidó está dentro del país. Los diputados, que es una mayoría, están dentro del país. Yo quiero tener también una expresión de agradecimiento y de admiración porque somos aguantando todas las metidas del gobierno, sin embargo seguimos hacia adelante sin aflojar en absolutamente nada, y creo que lo que se refiere el presidente Guaidó cuando habla de un gobierno, de nombrar funcionarios de gobierno, es porque al final lo que estamos tratando es de estructurar un equipo que sea mucho más organizado, que tenga claro cuáles son las tareas que tienen que hacer, que pueda involucrar tanto el trabajo internacional, que es fundamental, como la presión interna, que tiene que revitalizarse y relanzarse. Y en ese sentido creo que es muy importante que esto se pueda dar de forma tal que podamos mostrarnos tan cohesionados y organizados y estructurados como el momento histórico nos los está reclamando. Diputado Tomás Guanipa, 1.000.000 de gracias por atendernos. Gracias a ti, María Alejandra, un abrazo. Un abrazo. Era el diputado Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, ya la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, lo dejó reflejado en su informe. Por eso la declararon enemiga de la revolución, luego de haberla recibido con honores en nuestro país. Ella aseguraba que durante al menos una década, 10 años, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticos al gobierno. Esta tendencia ha aumentado desde 2016
después que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva, lo cual, por cierto, quedó absolutamente reflejado, perfectamente reflejado en la acción que vimos el día de ayer. Para hablar al respecto, saludamos en la línea telefónica al doctor José Vicente Jaro. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, profesor y defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos, María Alejandra. Saludos a la audiencia. Un gusto conversar con usted, doctor Jaro. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de un hecho que lamentablemente no es nuevo, pero que consterna y mucho por lo que esto significa en materia de violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, lamentablemente, como lo ha reflejado el informe emitido por la alta comisionada Michelle Bachelet, como también lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el informe de diciembre de 2017, donde hubo un capítulo que se enfocó en el tema de la institucionalidad y la persecución a los diputados que integran el Parlamento, los representantes de los ciudadanos, y cómo se le ha arrebatado las competencias en el Parlamento. Lo que hemos visto en las últimas horas es parte de lo que hemos llamado un golpe continuado que se le ha dado al Parlamento, a la Asamblea Nacional y a la voluntad de los electores. Desde el año 2016 hay un ataque sistemático contra la Asamblea Nacional. El 2016 estuvo marcado por una serie de sentencias, fallos judiciales del TCJ, que fueron más de 100 fallos judiciales en el 2016, que le quitaron prácticamente, le arrebataron las facultades legislativas, las facultades contraloras. Luego, con la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en 2017, este órgano ha pretendido ejercer las funciones del Parlamento, pero no conforme con ello, desde el 2016 comenzó toda una persecución sistemática que ya afecta a más de 30 diputados, entre principales y diputados suplentes, de manera directa, y que se encuentran en una situación de exilio o una situación en calidad de huésped en alguna embajada, o privados de libertad, como por ejemplo el caso Requesens, el caso Zambrano, que son casos de personas que se les violó su inmunidad parlamentaria, y en definitiva esto constituye lo que vimos el día de ayer, esos dos fallos judiciales que se dictaron el día de ayer por parte del Tribunal Supremo de Justicia, constituye técnicamente un delito, porque la propia Constitución señala que no puede violarse la inmunidad parlamentaria, deben seguirse ciertos procedimientos establecidos en la Constitución, y la violación de la inmunidad parlamentaria genera responsabilidad penal. Jaro, no sé si me escucha ahora usted. Sí. Le preguntaba acerca de la interpretación que hace el círculo que acompaña a Nicolás Maduro y concretamente el presidente de la Constituyente Comunal, advirtiendo que prácticamente están por encima de la Constitución y de las leyes en nuestro país, que ellos pueden hacer esto y más, incluso convocar elecciones adelantadas para el Parlamento. ¿Qué dice usted? Es errónea la interpretación y sería un fraude a la Constitución pretender que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convoque a elecciones parlamentarias. Primero, conforme a la Constitución, las elecciones parlamentarias tienen que realizarse en el año 2020 para que los nuevos diputados representantes de los ciudadanos comiencen a sesionar en enero de 2021. Es conforme a la Constitución, desde el punto de vista del periodo constitucional, conforme a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que debe convocarse estas elecciones parlamentarias. Y eso se debe hacer en lo que es al final del primer semestre, del año que viene, es decir, a mediados del año que viene se tiene que estar convocando esta elección a ser realizada a finales del año que viene, 2020, es decir, entre noviembre y diciembre del año que viene. Eso es lo que en una interpretación concatenada de la Constitución con la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe hacerse. La Asamblea Nacional Constituyente, como tantas veces lo hemos tenido que repetir en otras ocasiones, no puede asumir facultades que corresponden al poder electoral, no puede asumir facultades que corresponden a ninguno de los poderes públicos constituidos, mucho menos del Parlamento, de la Asamblea Nacional,
tampoco puede atribuirse autoridad para entonces convocar elecciones parlamentarias y tratar de adelantar esas elecciones para fechas que según reflejan algunos medios internacionales, según fuentes que han obtenido, podría ser marzo del 2020. Eso sería prácticamente, además de la persecución y la desarticulación que se ha pretendido hacer de la Asamblea Nacional atacando a sus diputados, eso sería un fraude a la Constitución, una disolución virtual de la Asamblea Nacional, pero a través de un método fraudulento, engañoso, en donde se quiere adelantar el proceso electoral para así salir pues de la representación que está en este momento de los ciudadanos en el Parlamento y pretender crear otro evento electoral donde quizás el oficialismo trate de imponer condiciones que le favorezcan para alterar lo que es hoy en día la mayoría de la voluntad del electorado reflejada en los representantes del Parlamento. Doctor José Vicente Jaro, esta persecución sistemática que ocurre o que ha ocurrido en nuestro país durante los últimos años, tal y como quedó reflejado en el informe de la expresidenta Bachelet, y a la luz de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos, ¿es suficiente, es un motivo suficiente para elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional o cualquier otra instancia producto de lo que está ocurriendo en Venezuela o no? Definitivamente sí, y tenemos que recordar que el informe de Michelle Bachelet se une y nunca hay que dejar a un lado, es una referencia, porque eso es lo que demuestra el carácter sistemático de lo que se refleja en el informe y acentuado y más agravado de lo que se refleja en el informe, debe ir acompañado con una lectura conjuntamente del informe del alto comisionado anterior que el año pasado, Al-Hussein, presentó en agosto del año 2018 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. De esos dos informes, el de Al-Hussein, que llevó al Consejo de Derechos Humanos a solicitarle a Michelle Bachelet precisamente que se abocara al tema de Venezuela y que realizara y levantara este informe previa visita de su equipo y visita personal en el sitio en Venezuela, de esos dos informes se desprenden una cantidad de violaciones sistemáticas, crímenes graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que también están reflejados en el informe que el panel de expertos de la OEA también recopiló y presentó ante la Corte Penal Internacional y que también están reflejados en el informe especialmente de diciembre de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En suma, todo esto tendría que estar ya de una vez acumulado en lo que es la Corte Penal Internacional, y lo digo porque si bien los anteriores informes, el informe de Al-Hussein, el anterior alto comisionado, el panel de la OEA, el informe del panel de la OEA también fue llevado a la Corte Penal Internacional, el informe de la CIDH fue llevado a la Corte Penal Internacional por todos los 6 países que presentaron la denuncia ante la Corte a principios de año. No ha sucedido eso con este informe de Michelle Bachelet. Creo que estos países que en su momento presentaron, entre los cuales estaba Argentina, Chile, Perú, Canadá, etcétera, Brasil, todos estos países deben pues ratificar pues la denuncia que hicieron en su momento ante la Corte Penal Internacional, pero también deben hacerlo con base en este informe, haciendo una demostración de ello. ¿Y eso por qué? Porque los estados tienen más fuerza o ascendencia, mayor legitimidad y consideración en lo que es el cuerpo de la Corte Penal Internacional. Doctor José Vicente Jaro, se supone que lo que vimos ayer es la antesala de una persecución mucho más amplia que podría llegar incluso al presidente cargado y presidente de la Asamblea Nacional. Yo quisiera su comentario respecto, al menos esa era la denuncia que hacía él mismo antes de la sesión convocada por la constituyente comunal. Quisiera su comentario al respecto. Sí, efectivamente, lo que vimos ayer y las amenazas que se dio por parte del señor Diosdado Cabello, tanto el domingo por las redes sociales como el propio lunes y luego en la sesión, avisoran un panorama donde se va a agudizar la persecución política y en estos momentos ya nosotros no podemos decir que hay un límite o va a haber un límite, el régimen va a tener un límite o va a tener alguna excusa para no detener a alguna persona. Hay riesgos fundados de que no solamente sean objeto de persecución y seguimiento y privación ilegítima de libertad, allanamientos
de los diversos parlamentarios, de las diversas fuerzas políticas que integran el Parlamento, sino también lo que son los miembros de la Junta Directiva. Ya sabemos que el primer vicepresidente está en prisión ilegítima. Lo mismo puede pasar con el caso de Juan Guaidó, lo mismo puede pasar con Stalin González. Creo que en este momento ya hay una referencia y hay un señalamiento que hacía Diosdado Cabello la semana pasada públicamente a través de sus medios oficialistas. Decía que ellos llegaron a un punto de no retorno, y ese punto de no retorno para ellos es precisamente una huida hacia adelante donde hay riesgos en estos momentos, hay peligro en estos momentos de que sobre cualquier persona, incluida Juan Guaidó, pues se tome una medida de este tipo. Creo que en estos momentos estamos pasando a una acentuación y a una situación mucho más grave en lo que es la persecución política en Venezuela, especialmente de lo que son los diputados y parlamentarios del Parlamento. Tengo que preguntarle a propósito de los derechos humanos, doctor José Vicente Haro, porque hace algunos minutos trascendió que el dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión, que va a continuar recluido en la cárcel de La Pica en Monagas. Aparentemente la decisión la toma un tribunal militar, todo al margen de nuestra Constitución. ¿Qué puede decirnos al respecto? Primero, nuestra Constitución no permite, prohíbe que civiles sean enjuiciados por tribunales militares. Segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008, caso Usón Ramírez, también señaló que era absolutamente inconstitucional en Venezuela la jurisdicción militar, el Código Orgánico de Justicia Militar y todo ese sistema que hay, incluso para el procesamiento de efectivos militares a través de procesos que son absolutamente contrarios a lo que es el due process, el debido proceso en la Constitución, presunción de inocencia y una cantidad de garantías, derecho a la defensa. En este caso estamos viendo un caso muy grave, porque no solamente se trata de una persona que es civil, de un ciudadano que es civil, que es procesado inconstitucionalmente por tribunales militares y que está privado de libertad por orden de tribunales militares y fiscalía militar, que ya es inconstitucional y violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también estamos viendo cómo esto afecta a el ejercicio de la representación sindical y de lo que es la libre asociación en sindicatos que tienen los trabajadores. Y ese es un problema que están sufriendo mucho los sindicatos. Es quizás un punto que no se ha puesto muy sobre el tapete, pero esto es una demostración cada vez que vemos perseguidos funcionarios, por ejemplo, trabajadores que denuncian la situación de Corpoelec o denuncian la situación del arco minero o denuncian situaciones graves en el país. Vemos cómo esos trabajadores, esos representantes sindicales son perseguidos y actúa la justicia militar, y eso es absolutamente una de las detenciones más arbitrarias y está tipificado por ser una práctica sistemática como uno de los delitos de lesa humanidad por el artículo 7 del Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Doctor José Vicente Haro, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, defensor de derechos humanos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido tras esta decisión de la Constituyente Comunal, al margen de nuestra Constitución, de iniciar el procedimiento para allanar la inmunidad parlamentaria de varios diputados de la Asamblea, y sobre esta decisión que se conoció hace algunos minutos. Programa Venezolano de Educación y Acción, Provea, advierte en su cuenta en Twitter que el sindicalista Rubén González, nuevamente víctima del abuso de poder y la persecución a líderes sociales en Venezuela. Tribunal Militar, que lo juzgó de manera inconstitucional, lo condenó a 5 años y 9 meses, cobrándole su firmeza en la defensa de los derechos laborales. Por cierto, además del gobierno de Estados Unidos y de Colombia, también se pronunció la Unión Europea sobre esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia oficialista o conformado por magistrados express y la Constituyente Comunal, emitiendo comunicado, una declaración. Las decisiones arbitrarias, ha dicho el bloque, y políticamente motivadas que fueron tomadas el 12 de agosto por la Corte Suprema de Venezuela y la Asamblea Constituyente no reconocida contra la Asamblea Nacional y 4 de sus miembros, constituyen otro ataque directo al único cuerpo elegido democráticamente en Venezuela. Hasta el momento, 25 legisladores, dice el comunicado de la Unión, han sido acusados por medio de procesos defectuosos y fueron despojados de su inmunidad constitucionalmente otorgada. Solo se puede lograr una solución pacífica y política si su trabajo político no
se criminaliza y las actividades parlamentarias no se reprimen. De esto vamos a hablar ampliamente al regreso de la pausa. Cómo deja esta situación las negociaciones que ha promovido el gobierno de Noruega y la posición firme que han asumido países, insistimos, como Estados Unidos y Colombia el día de hoy. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos FUDESI y el uso sustentable de ambientes acuáticos continentales de Venezuela. Valentones, rayaos, corronchos, curitos, palometas, caribes, coporos, zapoaras, pavones, garzas, corocoras, babas, caimanes, tortugas, toninas, chigüires, tantas, perros de agua y muchos otros animales habitan los ecosistemas acuáticos continentales de Venezuela. Pocos países albergan tanta riqueza en recursos naturales como Venezuela. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, FUDESI, desarrolla estrategias para el uso sustentable y la conservación de estos valiosos recursos. Producto de su compleja historia geológica, Venezuela tiene una extensa red hidrográfica que conforman uno de los sistemas de aguas continentales más importantes de América del Sur. Lagunas y quebradas en los Andes, cataratas y rápidos en la Guayana, enormes ríos de aguas negras en el estado Amazonas, esteros y borichales en la cuenca del río Orinoco, entre otros. Las aguas continentales son de gran importancia para la humanidad, ya que representan la fuente fundamental de agua potable para la vida y albergan a una enorme diversidad de animales y plantas sobre las cuales se sustentan las poblaciones humanas. FUDESI, una organización de la sociedad civil creada por miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, con el concurso de numerosos investigadores nacionales y extranjeros, ha desarrollado por más de 3 décadas programas para el uso sustentable de recursos silvestres provenientes del bosque amazónico. El pato real, los acures, especies frutales como el piguao, la araza y el copoazú. El aprovechamiento racional de estos recursos por parte de las comunidades indígenas y rurales es una manera de proteger la biodiversidad en sus sitios naturales como un bien para las generaciones futuras. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig,
una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María, María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María, María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la comunidad internacional, su preocupación a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Se suma a nuestra mesa de debate a partir de este momento el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, da la impresión que hay un sector que acompaña a Nicolás Maduro que no tiene la más mínima intención de negociar una salida a la democracia en nuestro país. Y lo decimos porque en menos de 24 horas han intentado allanar de forma ilegal la inmunidad de parlamentarios de la Asamblea Nacional y han condenado a más de 5 años al dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, en un tribunal militar. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, absolutamente. Si uno analiza precedentes de conflictos, en la fase de negociación se agudizan las contradicciones, se agudizan las reacciones más duras como parte de esa actitud que, bueno, en el caso del bloque en el poder, particularmente Nicolás Maduro, es darle la señal a los radicales de que no se está cediendo nada, de que no está ocurriendo nada, de que todo está muy sólido y muy estable. Ahora, yo creo que es muy importante y sigue siendo una tarea pendiente trabajar los aliados de Nicolás Maduro, trabajar particularmente con Rusia y en alguna medida Cuba y China, pero particularmente con Rusia. Creo que en la medida que Rusia empiece a sentirse más activa en una solución negociada, se le van limitando las actitudes agresivas al bloque en el poder. Empieza a consolidarse el grupo negociador sobre el grupo más radical que no quiere negociar, que siente que lo están negociando, que no va a tener ningún beneficio, cosa que, bueno, ellos tienen que revisar, porque se supone que en la mesa de negociación ellos deben poner pues todos sus intereses, todo lo que andan buscando. Eso llegará luego a algunos equilibrios, pero definitivamente creo que la presión que puede ejercer Rusia es clave. En este momento creo que Nicolás Maduro siente que Rusia está totalmente a favor de él y que no está dispuesta a ninguna salida negociada. Si eso se logra cambiar, se va a hacer un punto de inflexión muy importante en el proceso. Sin embargo, profesor, da la impresión que la comunidad internacional, y lo hemos hablado en otras oportunidades, no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país, entre otras cosas porque la crisis avanza, la situación se deteriora. Sin ir más lejos, hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, en una entrevista con una radio local, advertía que va a denunciar a Nicolás Maduro ante el Consejo, ante la Asamblea General de Naciones Unidas por la protección que él estaría brindando a terroristas en nuestro país. Yo quisiera un comentario de su parte sobre este tema. Y el informe de la señora Bachelet van a ser dos temas fundamentalísimos en la próxima Asamblea General. Que arranca en septiembre. No me extrañaría para nada que el tema vuelva una vez más a la agenda formal del Consejo de Seguridad. Y creo que Rusia pudiera estar en esa línea, porque es que quiere un rol protagónico en la negociación, y ese rol protagónico lo tendría si el tema se aborda en el Consejo de Seguridad, porque ahí los 5 miembros permanentes
los 5 que tienen el derecho a veto, pues juegan un papel fundamental, porque si votan en contra, el tema tiene que salir de la agenda. Esa coyuntura donde las Naciones Unidas se acerca y también puede ser decisiva. Yo creo que el esfuerzo que ya hizo el presidente de Colombia cuando visitó China y que logró un párrafo inédito en su declaración con el presidente Xi Jinping, que tocó el tema venezolano, ese es un precedente que hay que evaluarlo, que hay que proyectarlo, potencializarlo. Esa misma labor deberían realizar otros gobiernos aliados, no necesariamente tiene que ser una acción tan pública, tan visible como la hizo el presidente Duque, que fue un gran éxito para él. Pueden ser acciones oficiosas, confidenciales, subterráneas, que puede realizar la Unión Europea, particularmente Alemania, que tiene buen diálogo con Rusia, en particular la señora Merkel, y otro actor fundamental en este momento es el Vaticano. Es importante el apoyo que en negociaciones informales pueda prestar el Vaticano frente a Rusia en particular. Sin embargo, profesor, siempre que ha tenido la oportunidad el gobierno de Vladimir Putin ha rechazado cualquier salida negociada y ha expresado respaldo a Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, es lo que vimos durante las sesiones del Consejo de Seguridad dedicadas a Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Qué elemento novedoso podría llevar al gobierno ruso a cambiar de opinión en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país? Sí, no esperemos declaraciones favorables. No esperemos a un Putin hablando de democracia, porque él no sabe qué es eso. Allá hay una farsa de democracia y en eso coincide con Nicolás Maduro y la farsa democrática y la Asamblea Constituyente y el TCJ como órgano judicial del partido de gobierno. Creo que las conversaciones tienen que ser oficiosas, porque la pregunta fundamental que hay que trabajar con Rusia es preguntarle a Rusia qué pierde Rusia con una democracia en Venezuela. Porque los negocios legítimos, ninguno va a ser afectado. Porque la necesidad de abastecer un país democrático va a seguir existiendo, y en la medida que hayan recursos e inversiones, la capacidad de compra crece. Ahora, si lo que pretende Rusia es mantener negocios no transparentes, negocios ilícitos, bueno, eso no funciona. Yo creo que así como China ha entendido que una democracia sólida es favorable a los negocios de China, Rusia podría entender lo mismo. Claro, Rusia es un actor mucho más complejo porque juega más al caos, su estrategia mundialmente no es confiable, es caótica, pero no hay que perder la capacidad de actuar, no hay que seguir quejándose solamente, hay que mover hilos, y hay que mover hilos activamente. Lo ha intentado Estados Unidos y eso es positivo. El alto gobierno norteamericano, el propio secretario de Estado Pompeo, ha tenido conversaciones con Rusia. Creo que no convienen en este momento conversaciones públicas. Creo que convienen son consultas informales, consultas oficiosas para ir acercando, porque una salida pacífica, constitucional, beneficia a todos, y este es un problema de la región, que es lo que China está entendiendo. China está entendiendo que si la región latinoamericana sigue siendo afectada con la diáspora, siguen teniendo problemas los gobiernos latinoamericanos, eso perjudica en última instancia a China, porque si no hay prosperidad en América Latina, no hay buenos negocios con América Latina. China lo está entendiendo. Seguramente es un lenguaje que entiende Turquía también. A quien le cuesta más entenderlo es a Rusia, y por eso es tan importante el papel de actores claves que son flexibles, que son hábiles negociadores, como la Unión Europea y el Vaticano. Profesor, este elemento nuevo que el presidente Duque coloca sobre la mesa, que tiene que ver con el supuesto apoyo del régimen venezolano a grupos terroristas en nuestro país, sobre todo a la luz, entre otras cosas, de la evidencia, la bienvenida que daba Nicolás Maduro a personajes como Jesús Santrich o Iván Márquez, el primero solicitado en extradición por Estados Unidos
por el delito de narcotráfico. Quisiera su comentario al respecto, porque se trata de una actividad rechazada prácticamente por el mundo. Hablo del terrorismo, ¿qué puede decirnos? Eso es correcto y eso no es nuevo. Recordemos cuando el presidente Uribe Vélez estaba dejando la presidencia, su embajador en la OEA hizo un análisis enormemente detallado sobre la presencia de grupos irregulares en territorio nacional venezolano, sobre el amparo, la protección que según el gobierno colombiano lo estaban recibiendo. Hay denuncias sobre el tema de los pasaportes diplomáticos venezolanos y cómo muchos individuos vinculados a negocios ilícitos, a narcotráfico, a lavado de capitales, a labores y acciones irregulares, manejan pasaportes diplomáticos. Eso no es nuevo, el mundo lo conoce. Eso es parte de la presión que tiene el bloque en el poder para ir a la mesa de negociación. Ahora, si queremos usar ese argumento para manejar una posible intervención militar de los Estados Unidos, bueno, es el propio Estados Unidos el que ha dicho que no. O sea, no podemos seguir insistiendo en un escenario que Estados Unidos descarta, que políticamente no le conviene a Donald Trump en plena campaña electoral. Si ellos pretenden una salida dura, bueno, que la trabajen, pero como eso no es la señal que han dado, entonces no nos podemos quedar con los brazos cruzados. No podemos estar insistiendo en una medida que nadie la va a hacer, que la rechaza América Latina, que la rechaza el Grupo de Lima, que la rechaza la Unión Europea. Entonces hay que buscar los otros caminos que son difíciles, que son lentos, pero no hay que paralizarse, porque lo peor es paralizarse cuestionándonos unos a otros, dividiéndonos en la oposición democrática. Ese es el grave error, eso es lo que está celebrando el bloque en el poder, que nos dividamos, que nos concentremos en soluciones mágicas que no llegan. No, hay que trabajar en diversos escenarios, pero en escenarios que sean factibles y poner todo el esfuerzo. Repito, yo no descarto que a partir de septiembre el tema vuelva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esa es una decisión compleja. Eso le podría convenir tanto a China como a Rusia, porque ellos van a negociar directamente. Bueno, eso hay que trabajarlo. Profesor, quiero aprovechar este contacto para preguntarle su opinión acerca de lo ocurrido en Argentina. Inexplicable, aunque hemos escuchado toda clase de análisis sobre las políticas del gobierno de Mauricio Macri, incluso la impronta que ha dejado el peronismo. Yo le pediría un comentario de su parte. De momento, las alarmas se han encendido en los mercados. Ha habido una importante depreciación de la moneda en ese país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, el tema es muy complejo. Tú has dado ingredientes que son claves. Yo empezaría por alertar pidiéndole a la comunidad financiera que no le hagan más daño a Macri, porque esto que está ocurriendo, quien va a pagar las consecuencias es Macri. Él es el que está en el poder. Que la economía se deteriore más de aquí a octubre es una pérdida absoluta de las elecciones. Ahorita habría que hacer todo lo contrario. Ahorita habría que jugar a favor del proyecto que desarrolla Macri para que tenga una opción de posibilidad de triunfo y alertar, eso sí, alertar al país, Argentina, que un volver al pasado, que el viejo modelo de los Kirchner y del populismo peronista radical, lo único que va a generar es miseria. Ya lo vivieron, pero si ahora jugamos a alertar a la población, haciéndole más difícil la vida a Macri, pues obviamente que es derrota absoluta. Macri también tiene que evaluar si no le faltó sensibilidad social a su proyecto económico, si se menospreció la sensibilidad social. Ese es un tema que debe alertarnos a todos. Recuerda que aquí en Venezuela también reconocía Carlos Andrés Pérez que su paquete económico necesario, conveniente, importante, careció de la adecuada sensibilidad social y de la adecuada comunicación. Bueno, Argentina es otra alerta que nos está diciendo que sincerizar las tarifas públicas, los servicios públicos, requiere tener un cuidado con los más débiles, con los más desposeídos, porque subir las tarifas de electricidad en pleno invierno, en países que sufren inviernos muy, muy duros,
pues no es tener la mayor consideración por los más débiles. Eso no es populismo. Populismo es no sincerar las medidas. Ahora, sincerar las medidas, las tarifas y los servicios, teniendo cuidado con la equidad, es muy importante. Profesor, ¿cree usted que si se confirman los resultados de las primarias obligatorias durante la primera ronda de elecciones presidenciales en ese país, la Asamblea Nacional, el bloque democrático en nuestro país puede perder un aliado en América Latina? ¿Qué opina usted? Pudiera, pero no debemos trabajar a ese escenario, ¿eh? Debemos trabajar al escenario de que el candidato Fernández, aunque tenga el mismo apellido de Cristina, no tienen por qué pensar igual. Y el que va a ser presidente es él, ella va a ser vicepresidenta. Hoy día todos creemos que él es un títere. Bueno, hay que trabajar para que no sea un títere. Hay que trabajar para que se lea el informe de la señora Bachelet, para que entienda que lo que ha escrito la señora Bachelet no lo inventó ella y que tiene una larga historia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Que entienda que hay 4 informes de un individuo de izquierda llamado Luis Almagro. Que entienda que esos 4 informes detallan la destrucción de la democracia en Venezuela. Entonces, antes de ponernos a quejarnos, tendríamos ya que estar haciéndole visitas al señor Fernández para que conozca la verdad venezolana y no vaya a actuar como un Andrés Manuel López Obrador. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR
750 AM.